El sonido que define mi vida es un tin, 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 metálico. No es un goteo de agua. Es el sonido rítmico, casi meditativo, de una llave inglesa de media pulgada golpeando suavemente el piso de concreto de mi taller. Lo hago sin pensar. Es el ritmo de mi ansiedad. Estoy acostado boca arriba, sobre un carrito de mecánico que rechina, bajo el vientre de un Ford Mustang del 68. Soy Fausto. Tengo 32 años, aunque esta noche siento que tengo 60. Este es mi mundo. Un refugio construido con mis propias manos, en las afueras polvorientas de Puebla. Un mundo que huele a una mezcla compleja de grasa vieja, gasolina quemada, caucho curado y el óxido dulce y metálico de los sueños viejos. Es mi perfume. Mi catedral. Y se está cayendo a pedazos. Jefe, la voz de Heriberto me saca de mi trance. Su voz es grave, siempre cansada, pero siempre leal. Heriberto tiene 45 años, aunque parece mayor. Sus manos, permanentemente teñidas de negro, son como los mapas de una vida de trabajo duro. Es mi único empleado. Mi mentor. Y, si soy completamente honesto conmigo mismo, es mi único amigo. Con un quejido del carrito, me deslizo de debajo del auto. El taller está en penumbras. La luz gris del atardecer apenas logra colarse por un domo de plástico sucio. Las herramientas cuelgan de las paredes, ordenadas, como artefactos en un museo olvidado. Estamos en silencio. El único sonido es el zumbido de un balastro defectuoso. Llegó esto, dice Heriberto. No me mira a los ojos. Es una mala señal. Me extiende un sobre. Mis manos están negras de grasa, la suciedad incrustada tan profundamente bajo mis uñas que ya es parte de mi ADN. Me limpio torpemente en un trapo que alguna vez fue azul. Tomo el sobre. No es blanco. Es rojo. El color del pánico. El color de la sangre. El logo del banco está grabado en la esquina superior, presuntuoso, burlón. Aviso final de embargo. Mi estómago no se convierte en hielo. Se disuelve. Desaparece. Dejo de respirar. No necesito leer el resto del lenguaje legal pomposo. Sé lo que significa. El torno CNC. La última pieza de maquinaria realmente valiosa que me quedaba. La compré con mis primeros ahorros. Vienen por él el lunes. Sin ese torno, no puedo fabricar las piezas personalizadas. Sin esas piezas, no puedo restaurar los clásicos. Sin los clásicos, no hay clientes. Sin clientes, este taller está muerto. Cerrado. Acabado. Arrugo la carta con tanta fuerza que el papel cruje y mis nudillos duelen. Pinche banco, susurro, pero la maldición suena débil, patética. Heriberto mira al suelo. Él sabe exactamente lo que significa. No le he pagado su quincena. De nuevo. Ya van 2 semanas de retraso. Y aún así, sigue viniendo todos los días. Llega antes que yo y se va después. No se apure, jefe, dice en voz baja, casi en un murmullo. Este mes comemos frijoles. Ya vendrá algo. Usted es un artista con esos motores. Su lealtad, su amabilidad, es un cuchillo que se retuerce en mi costado. Me hace sentir peor. Me hace sentir como un fraude. Estoy fallándole. Estoy fallándole a la única persona en todo el maldito mundo que cree en mí. Voy a conseguir algo, Heriberto, digo, mi voz sonando hueca, falsa. Te lo juro. Él solo asiente, sabiendo que es una promesa vacía. Vuelve a su trabajo, dándome espacio. Mi celular vibra sobre la mesa de trabajo. El sonido es estridente, obsceno en el silencio metálico. Lo ignoro. Vuelve a vibrar. Con rabia, lo tomo con mi mano sucia. La pantalla brilla, mamá. Mi corazón da un vuelco. Pero no es de alegría.
Es un vuelco de pavor. De fatiga crónica. Cierro los ojos un segundo. Respiro hondo el olor a grasa para darme valor, para construir mis defensas. Me limpio el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una mancha negra. Contesto. ¿Bueno? ¿Fausto? La voz de mi madre, Eulalia. Es fría. Como el cristal pulido. Siempre suena como si estuviera hablando desde muy lejos, a través de una ventana muy gruesa, con un ligero toque de disgusto. ¿Estás ocupado con eso tuyo? Eso mío. Nunca lo llama taller. Nunca tu negocio. Siempre eso. Como si fuera una enfermedad vergonzosa. Trago saliva. La vergüenza es instantánea. Mi primera reacción, la reacción programada durante 32 años, mentir. Protegerla de mi fracaso. Protegerme de su juicio. Hola, mamá. Sí, ocupado. Estoy trabajando. ¿Qué pasa? Mi voz sale más débil de lo que quería. Este domingo, anuncia, sin rodeos. No es una invitación, es una citación. Cena. Restaurante Dulce Patria, en Polanco. Polanco. Por supuesto. A 1.000.000 de kilómetros de mi taller, en otra galaxia. Es el 50 aniversario de tus abuelos. Tu abuelo Porfirio va a estar ahí. Mi aliento se atora en mi garganta. ¿Vino don Porfirio? Mi abuelo. El patriarca. El fundador. El hombre que construyó un imperio de transporte y logística desde un solo camión destartalado. El hombre al que no he visto en casi 10 años, desde que se mudó a Houston. Una chispa estúpida, diminuta y temblorosa de esperanza se enciende en la oscuridad de mi pecho. Sí, dice ella, impaciente. Puedo oír el tintineo de sus pulseras. Y escúchame bien, Fausto. Por favor. Su tono se vuelve cortante, como un bisturí. Vístete decente. Consíguete un traje, o algo. Lávate esas manos. Peínate. No vayas a avergonzar a tu abuelo, ¿entendiste? Es muy importante para tu padre. Sí, mamá. Entendido. Lávate esas manos. 8, en punto. Ni un minuto tarde. Y trata de no oler a, bueno, ya sabes. Clic. Cuelga. Sinun, ¿cómo estás? Sinun, ¿necesitas algo? Sinun, adiós. Miro el teléfono. La pantalla negra me devuelve el reflejo de un hombre agotado, cubierto de suciedad, con los ojos hundidos. Vístete decente, repito en voz alta. Miro a Heriberto. Él ha estado fingiendo organizar un juego de llaves. Tengo que ir, digo, mi voz apenas un susurro. La chispa de esperanza se convierte en un plan horrible y desesperado. Un plan que me revuelve el estómago. Heriberto me mira con tristeza. ¿Oportunidad para qué, jefe? Me paso las manos por el pelo, ensuciándolo aún más. Voy a pedirle un préstamo a mi abuelo. Don Porfirio. Él es diferente. Él me escuchará. El solo pensamiento me da asco. Pedir. Mendigar. Heriberto niega lentamente con la cabeza, sus ojos llenos de una sabiduría cansada. Usted nunca le ha pedido nada a nadie, Fausto. Tenga cuidado. Suspira y vuelve a su trabajo, dejándome solo con el sobrerojo y el eco de la voz de mi madre. Tenga cuidado, repite, su voz resonando en el metal. Esos topilotes no dejan ni los huesos. El domingo llega como una sentencia de muerte. Pasé la mañana del sábado en una agonía de preparación. No fue por emoción. Fue por vergüenza. Me paré frente al espejo roto de mi baño, tallando mis manos con un cepillo de cerdas de alambre y jabón de mecánico. Tallé hasta que la piel quedó en carne viva, roja y ardiente. Y aún así,
la grasa incrustada en las líneas de mis palmas y debajo de mis uñas permanecía. Como un tatuaje. Una marca de casta. Esa mancha era mi identidad. La prueba de la suciedad de la que mi madre siempre se quejó. Lavo mi única corbata en el lavadero. Plancho mi único traje, uno que compré hace 7 años para una boda y que ahora me queda un poco apretado en los hombros y brilla en los codos. El domingo por la tarde, arranco mi vieja camioneta Nissan 98. Está oxidada en los bordes, un faro se sostiene con cinta industrial, pero el motor, ese motor lo ajusté yo mismo. Ronronea como un león. Es lo único en mi vida que funciona perfectamente. Es lo único de lo que estoy orgulloso. El viaje de Puebla a la Ciudad de México es de 2 horas y media. 2 horas y media en la autopista de cuota, viendo cómo los Mercedes y los Audis me rebasan como si estuviera parado, sus conductores mirándome con desdén. 2 horas y media. Tiempo más que suficiente para que el Museo del Dolor en mi cabeza abra sus puertas y me ofrezca el tour completo, con audioguía. Mi museo personal de humillaciones. La primera sala es la de mi graduación. Ingeniería mecánica, con honores. Mi título está en la pared de mi pequeña oficina, detrás de una pila de facturas sin pagar. Recuerdo el día. El sol golpeaba fuerte en el patio de la universidad. Mis padres, Gabino y Eulalia, llegaron tarde. Se quejaron del calor. Se quejaron de la cantidad de gente. Mi madre se abanicaba furiosamente con el programa. Mi padre, Gabino, un hombre que alguna vez fue imponente pero que ahora parece una versión encogida de sí mismo, me entregó una caja larga y delgada de terciopelo azul. Felicidades, hijo, dijo, con esa sonrisa débil que nunca le llegaba a los ojos. Para que firmes contratos importantes. La abrí. Era una pluma Montblanc. Pesada. Negra y dorada. Hermosa. Y completamente inútil. Mi corazón se hundió. Miré la pluma y luego mis manos, que ya en ese entonces estaban callosas por mis prácticas en el taller. Gracias, papá. Es mucho. Por supuesto, dijo mi madre, sin mirarme, más preocupada por retocarse el labial. Es lo menos que podíamos hacer. Tu hermano Benicio ni siquiera terminó la carrera. ¡Qué vergüenza! En ese momento, pensé que el regalo era un gesto de orgullo. Ahora sé lo que era, un gesto de ignorancia. No entendían nada. Yo no firmo contratos. Yo uso llaves inglesas. Yo me mancho las manos. Yo construyo. La pluma sigue en su caja, en el fondo de un cajón, tan limpia, prístina e inútil como el día que me la dieron. Pasamos a la siguiente sala. El gran emprendimiento de Benicio. Fue unos meses después de mi graduación. Benicio, mi hermano menor, el hijo de oro, el guapo, el carismático, el encantador de serpientes. Anunció en una cena familiar que dejaba la universidad, de nuevo, porque tenía una idea que iba a revolucionar las finanzas. Criptomonedas. NFTs. Palabras que sonaban a humo. Mis padres estaban extasiados. ¡Qué visión!, exclamó mi madre, Eulalia, brillándole los ojos. Siempre supe que mi Benicio era un genio. Como su abuelo. Mi abuelo, que construyó su imperio con diésel y sudor, no con aire digital. Ese es mi hijo, dijo mi padre, Gabino, hinchando el pecho. Esa misma noche, vi a mi padre entregarle a Benicio una tarjeta. Aquí tienes, hijo. 1.000.000 de pesos. Capital semilla. Haznos sentir orgullosos. 1.000.000 de pesos. Así de fácil. Como quien pide un vaso de agua. Benicio, por supuesto, quemó ese millón en menos de 3 meses. No en servidores ni en programación. Lo quemó en fiestas en Tulum, en ropa de marca y en una estafa piramidal. Cuando se supo la verdad, hubo gritos. ¿Hubo consecuencias? ¡Ay, mi pobre niño!, suspiró mi madre, acariciándole el cabello.
cayó en manos de gente mala. Pero no te preocupes, mi amor. Es el costo de aprender. El costo de aprender. 1.000.000 pesos. Yo, mientras tanto, pedí un préstamo de 50,000 pesos al banco, con un interés altísimo, para comprar mi primer elevador hidráulico. Cuando le pedí a mi padre que fuera mi aval, se rió. Fausto, el banco no te va a tomar en serio con ese tallercito. Mejor, no sé, búscate un trabajo de verdad. Y eso me lleva a la sala principal del museo. La gran inauguración de mi taller. Usé cada centavo que había ahorrado trabajando como mecánico en un taller de autobuses durante 5 años. Compré este cascarón olvidado en un parque industrial barato. Lo limpié. Lo pinté. Lo construí con mis propias manos, viga por viga. Cuando terminé, estaba agotado, pero orgulloso. Era mío. Los invité. Fue patético. Solo estábamos Heriberto, su esposa, que trajo un pastel, y yo. Y mis padres. Llegaron en el Mercedes de mi padre. Mi padre, Gavino, miró alrededor, confundido. ¿Y, aquí vas a trabajar, hijo? ¿En el suelo? Pensé que tendrías una oficina. Pero mi madre, la reacción de mi madre fue la que se quedó grabada en mi alma como un ácido. Eulalia ni siquiera entró. Se quedó en la puerta. Vi cómo su rostro se transformaba. Se tapó la nariz. Literalmente. Se tapó la nariz con un pañuelo de seda que sacó de su bolso Chanel. «Ay, Fausto», dijo, su voz ahogada por la tela y el disgusto. «¡Qué suciedad! Huele a metal. A llanta quemada». Retrocedió un paso, como si el taller tuviera la lepra. «No entiendo», dijo, mirándome con genuina lástima. «Con tu educación. Un ingeniero. ¿Por qué insistes en esto? ¿Por qué no puedes ser como Benicio y trabajar en una oficina? Limpio. Limpio». Esa era la palabra. Su obsesión. Para ella, yo estaba sucio. Mi trabajo, mi pasión, mi vida, era suciedad. Para Eulalia, que había crecido en la pobreza y había escalado, al casarse con mi padre, yo era un recordatorio andante de ese pasado sucio que tanto se esforzaba por enterrar. Benicio, con sus trajes impecables y sus proyectos de aire, era limpio. Era Polanco. Era el éxito. Esa fue la última vez que los invité a mi mundo. Y ahora, la exhibición final. La más reciente. La obra maestra del museo. Hace 6 meses. El sobrerrojo de esta semana no fue el primero. El taller ya estaba fallando. Un cliente importante se declaró en bancarrota y no me pagó un proyecto enorme. Las deudas se acumularon. Me tragué mi orgullo. Me tragué la vergüenza, el sabor a aceite quemado y a fracaso, y llamé a mi padre. «Papá», dije, mi voz temblando. Odiaba el sonido de mi propia debilidad. «Yo, estoy atorado. Muy atorado. Necesito ayuda». Silencio. Solo 100,000 pesos. Es para pagarle a los proveedores. Para que no me dejen de surtir. Te lo juro, te los pago en 6 meses. Con los intereses que me digas. Hubo un silencio largo. Pude oír el tintineo de hielos en un vaso. Era mediodía. Luego, oí la voz de mi madre, lejana pero perfectamente clara, en el fondo: «Gavino, por el amor de Dios, dile que no. Ya está grande. No somos su banco. Que se rasque con sus propias uñas». Mi padre carraspeó. «Fausto», dijo, adoptando ese tono falsamente solemne, el de hombre de negocios. «Hijo. Ya tienes 32 años. Es hora de que te pares sobre tus propios pies». Clic. Me colgó. La camioneta sale de la autopista y entra en las calles elegantes de Polanco.
Campos Elíseos. Presidente Masaryk. Cada auto de lujo que me rebasa es un insulto silencioso. Los veo, Teslas, Porsches, Mercedes. Y luego me veo yo en el reflejo de un escaparate, una Nissan oxidada conducida por un fantasma. Estaciono a 3 calles del restaurante, en un lugar oscuro, junto a un bote de basura. No me atrevo a llegar con mi camioneta al ballet parking. Sería como llevar un burro a una carrera de caballos. Camino. El aire aquí es diferente. Huele a dinero y a perfume caro. Me ajusto la corbata, que ya se siente como un nudo corredizo. Me siento un impostor. Me veo en el cristal de la entrada del restaurante. Un hombre cansado con un traje barato. Mis zapatos están gastados en los talones. Y mis manos, a pesar de todo lo que las tallé, las uñas siguen teniendo un borde oscuro. Solo esta noche, me digo a mí mismo, respirando hondo. Aguanta la humillación. Pide el dinero. Salva el taller. Y lárgate. Siento asco de mí mismo. No por pedir, sino por estar a punto de demostrarles que tenían razón. Que no puedo pararme sobre mis propios pies. El restaurante Dulce Patria es otro universo. Al cruzar la puerta, el ruido de la calle desaparece. Es un mundo de luz ámbar, música de piano suave como la seda, y el olor a mole sofisticado y a perfume caro, una mezcla de sándalo y gardenias. Las mujeres ríen con la cabeza echada hacia atrás, un sonido musical y practicado. Los hombres hablan en voz baja, con relojes que cuestan más que mi taller entero. Yo soy una mancha de aceite en un mantel de seda. El capitán de meseros, un hombre impecable con un traje que probablemente cuesta más que mi traje, me mira de arriba abajo. Su mirada se detiene una fracción de segundo en mis zapatos. Lo vi. Buenas noches, digo, mi voz sonando áspera por el desuso. Tengo una reservación. A nombre de Gavino. Ah, sí, dice, su sonrisa falsa no llega a sus ojos. La familia del señor Gavino. El aniversario. Por aquí, por favor. Me guía a través del salón. Siento todas las miradas sobre mí. Siento mi traje barato, mi corbata anticuada. Siento el olor a naftalina de mi closet. O tal vez solo sea mi paranoia, gritando. Ya están ahí. En una mesa redonda, grande, en el centro del salón. Mi padre, Gavino, luciendo incómodo en su propio traje caro. Se ve pálido. Mi madre, Eulalia, radiante. Como una reina. Lleva un vestido rojo carmesí que resalta contra su piel cuidada. Joyas brillan en su cuello y muñecas. Y mi hermano, Benicio. Benicio está en su elemento. Con un traje de lino color crema, perfectamente planchado. Su cabello peinado hacia atrás con gel, brillando bajo las luces. Y en su muñeca, un Rolex. Dorado. No es un reloj, es un cartel publicitario. Lo mueve constantemente. Gira la muñeca al tomar la copa. La gira al señalar algo. Hey, hermanito, grita, más fuerte de lo necesario. La gente en las mesas cercanas voltea. Mírate. ¡Qué milagro! Sigues vivo, Se ríe, esa risa falsa, de superioridad, que hace que todos en la mesa se rían con él. Siento la sangre subir a mi cara. Mi madre me lanza una mirada asesina. Su sonrisa es una línea tensa. Fausto. Qué bueno que llegaste. Se levanta y me da 2 besos al aire, uno en cada mejilla, cuidando meticulosamente de no tocar mi piel. Puedo oler su perfume. Es abrumador. Siéntate, ordena. Estábamos hablando de negocios. Me siento. La silla es incómoda. Demasiado blanda. El mesero me sirve agua en una copa alta. Fausto, qué gusto, dice mi padre, con un alivio palpable. ¿Te ves bien? Fausto, dice Benicio, sonriendo como un tiburón.
Qué bueno que viniste a celebrar con los adultos. ¿Dejaste bien cerrado el changarro? Se llama taller, Benicio, digo en voz baja. Como sea, dice, restándole importancia. Mamá, te decía, el proyecto de los NFTs de arte digital va increíble. Acabamos de asegurar una segunda ronda de... ¿Y el abuelo?, preguntó, interrumpiéndolo. No me importa su proyecto de humo. Ya viene, dice mi padre, nervioso, mirando su reloj, un omega, no tan llamativo como el de Benicio. Tuvo una junta. Tu abuelo está muy ocupado, Fausto, dice mi madre, en tono de reproche. No como otros. Me callo. Me convierto en el mueble en el que siempre me convierten. Bebo agua. El mesero me ofrece vino. No, gracias. Agua está bien. Vamos, Fausto, una copa, insiste Benicio. No te va a pasar nada. ¿O es que, en tu taller no toman vino? Benicio, por favor, dice mi padre, débilmente. ¿Qué? Es broma. La cena continúa. O más bien, el monólogo de Benicio. Habla sin parar de sus proyectos, de blockchain, de disrupción. Mi madre lo mira con adoración. Mi padre asiente a todo, aunque sé que no entiende ni la mitad. Yo soy invisible. Y estoy bien con eso. Estoy calculando. ¿En qué momento? ¿Cómo lo pido? Abuelo, felicidades por sus 50 años, por cierto, ¿me prestas 200,000 pesos? El solo pensamiento me da náuseas. Entonces, la puerta del restaurante se abre de nuevo. El murmullo del lugar no se apaga. Se hace más silencioso. La gente levanta la mirada. Un hombre entra. 80 años. Camina con la espalda recta de un general. Cabello plateado, peinado meticulosamente hacia atrás. Un traje de lana oscuro, simple, pero que grita poder. No es un traje de moda, es un traje de autoridad. Sus ojos son de acero. Don Porfirio. Mi abuelo. Mi madre y mi padre se levantan de un salto, como resortes. Papá. Abuelo. Benicio se levanta también, arreglándose el saco, la sonrisa de tiburón reemplazada por una de sumisión. Se abalanzan sobre él. Don Porfirio apenas los mira. Le da una palmada seca en el hombro a mi padre. Asiente cortésmente a mi madre, que intenta besarlo. Ignora por completo el saludo exagerado de Benicio. Sus ojos de acero recorren la mesa y se clavan en mí. Se suelta del agarre de mi madre y camina derecho hacia mí. Los demás se quedan congelados, como estatuas. Yo me levanto, torpemente, tirando mi servilleta. Él no me da la mano. Me abraza. Es un abrazo fuerte, de hombre, dándome palmadas en la espalda que me sacan el aire. Es un abrazo que dice, te veo. Huele a tabaco caro, a loción de la vieja escuela y a autoridad. Me suelta y me sujeta por los hombros. Me mira fijamente, evaluándome. Fausto, dice, su voz grave y profunda. Sigues teniendo los mismos ojos de tu abuela. Me sonríe. Un poco. Estás flaco, muchacho, dice. Se ve que hay mucho trabajo. Mucho trabajo. No, suciedad. No, eso tuyo. No, changarro. Trabajo. El nudo en mi garganta es tan grande que no puedo hablar. Siento mis ojos arder. Es la primera vez en una década que alguien de mi familia no solo reconoce mi esfuerzo, sino que parece respetarlo. Un poco, abuelo. Bienvenido, logro decir. Así me gusta, asiente, satisfecho. El trabajo dignifica. No las apariencias. Se sienta a mi lado. La dinámica de la mesa cambia instantáneamente. Benicio se calla. Mi madre se pone nerviosa. Mi padre parece un niño regañado.
El abuelo ordena un whisky. La cena avanza. Ahora es él quien habla. Pero no presume. Pregunta. Gavino, ¿cómo va el fondo de inversión? Bien, papá, bien, subiendo. Benicio, ¿sigues con eso del Bitcoin? NFTs, abuelo, es el futuro. El futuro, murmura mi abuelo. El futuro se construye con acero y concreto, no con aire. Benicio se calla. Y entonces, llega el momento. Benicio, tratando de recuperar el protagonismo, y envalentonado por el vino, comete el error fatal. Se gira hacia mí, con una sonrisa burlona. Bueno, ya que el abuelo está aquí. Fausto, ¿por qué no le cuentas de tu taller? ¿Sigues apretando tuercas? Neta, hermano, yo no sé cómo le haces. Deberías cerrar ese hoyo. Es un barril sin fondo. Ya deberías buscar un trabajo de verdad. Me tensó. Siento la sangre subir a mi cara. Benicio, por favor, dice mi padre, débilmente. ¿Qué? Es la verdad, dice Benicio, riendo. No sé cómo sobrevive. Es un misterio. Como dice mi abuelo. Y se gira hacia don Porfirio, buscando su aprobación. ¿Verdad, abuelo? Yo tampoco entiendo. ¿Por qué sigue tan pobre? Y con esa frase, Benicio acaba de detonar la bomba nuclear que yo ni siquiera sabía que existía. La frase de Benicio quedó flotando en el aire. ¿Por qué sigue tan pobre? Fue como si alguien hubiera chupado todo el oxígeno de la habitación. El murmullo del restaurante, el piano, todo se desvaneció en un zumbido agudo en mis oídos. Mi padre, Gavino, soltó una risita nerviosa, un sonido hueco, como una tos. Jaja, Benicio, ya, por favor, no molestes a tu hermano. Mi madre, Eulalia, le sonrió con aprobación a Benicio. Para ella, él estaba ganando puntos, demostrando su superioridad limpia sobre mi suciedad. Estaba aliada con él. Yo apreté los puños debajo de la mesa. Mis uñas, aunque las había tallado hasta sangrar, mordieron mis palmas. Sentí la humillación como un sabor a metal en la boca, un sabor a aceite quemado. Solo quería hundirme en la silla, desaparecer, volver a mi taller, a mi cueva. Entonces, mi abuelo, don Porfirio, que había estado observando a Benicio con una mirada indescifrable, bajó lentamente su vaso de whisky. ¡Clac! El sonido del cristal pesado contra el mantel de lino fue seco. Pequeño. Pero en nuestra mesa, sonó como un disparo de salida. Toda la conversación se detuvo. Benicio cerró la boca, su sonrisa arrogante todavía pegada en su cara. Mi madre parpadeó, confundida por el cambio de ambiente. Don Porfirio se limpió las comisuras de los labios con la servilleta. Dobló la servilleta con una precisión militar y la puso sobre la mesa. Primero, miró a Benicio. Sus ojos de acero eran ilegibles. Benicio, dijo, su voz tranquila, casi casual. Acabas de decir una cosa cierta. Benicio se hinchó de orgullo. Literalmente infló el pecho. Pensó que lo estaba felicitando. Miró a mi madre como diciendo, ¿ves? El abuelo está de mi lado. Pero la mirada de mi abuelo se movió. Pasó por encima de mi padre, Gavino, que de repente parecía muy interesado en un trozo de pan. Pasó por encima de mi madre, Eulalia, que lo miraba con expectación. Y entonces, sus ojos se posaron en mí. No había burla en ellos. No había lástima. Solo había una confusión genuina, analítica. Como si yo fuera un balance general que no cuadraba. Como si 2 más 2 le estuviera dando 5. Fausto, dijo, y su voz, aunque no era alta, cortó el aire. Yo tampoco lo entiendo. Me quedé congelado. El piano del restaurante pareció detenerse. Abuelo, ¿no entiendes qué? Él se inclinó ligeramente hacia adelante. No era un movimiento agresivo.
Era un movimiento de interés. Su mirada era tan intensa que sentí que podía leerme hasta el último recibo sin pagar, hasta la última gota de aceite en mi ropa. Hijo, dijo, y la palabra sonó extraña, casi formal. ¿Por qué sigues tan pobre? El aire abandonó mis pulmones. Era la misma pregunta de Benicio. Pero donde la de Benicio fue un insulto, la de mi abuelo fue una pregunta real. Una pregunta de negocios. Yo, no, balbuceé, sintiéndome como un idiota. El taller ha sido difícil, abuelo. La economía, los clientes. Él levantó una mano, callándome. No con rudeza. Con autoridad. Difícil, repitió, como si probara la palabra. Yo sé lo que es difícil. Difícil es empezar con un solo camión de volteo y dormir en la cabina. Pero esto. Me señaló con la barbilla. Esto es diferente. Hizo una pausa. El mundo entero se detuvo. Te di 10 millones de pesos en tierras hace 5 años. La frase cayó sobre la mesa como un bloque de granito. 10 millones de pesos. Mi mente se fue. Se apagó. 10 millones. Es una cifra que no puedo ni visualizar. Es una broma. Tiene que ser una broma. Un terreno, continuó él, su voz metódica, como si estuviera dictando un informe. En Querétaro. En la zona industrial de El Marqués. 2 hectáreas. Una muy buena inversión. Lo puse a tu nombre cuando cumpliste 27 años. Me miró. Pensé que por lo menos lo venderías para hacer crecer ese taller tuyo. O para comprarte un traje decente. Pero seguir pobre, eso no lo entiendo. El silencio que siguió no fue silencio. Fue un ruido blanco, ensordecedor, el sonido de mi universo reescribiéndose. Miré a mi alrededor, buscando una cámara escondida. Buscando una explicación. Y entonces, vi sus caras. Clic clac clean. El tenedor de mi madre cayó. No se le resbaló. Lo soltó. Golpeó el plato de porcelana con un ruido agudo, metálico, que pareció resonar en todo el restaurante. Un trozo de pato en mole salió volando y manchó su vestido rojo carmesí. Su cara. Jesucristo. Su cara. Estaba blanca. No pálida. Blanca. Como el mantel. Como la cera. Como un fantasma. Sus ojos, normalmente fríos y críticos, estaban desorbitados de puro, absoluto terror. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un pequeño jadeo, como un pez fuera del agua. Miré a mi padre. Mi padre no podía respirar. Se estaba ahogando. Su cara se puso roja, luego de un morado pálido. Se aflojó la corbata con dedos temblorosos, tirando de ella, jadeando, sus ojos saltones. Parecía que le estaba dando un infarto, ahí mismo. Miré a Benicio. Su sonrisa arrogante, esa sonrisa de tiburón, no se desvaneció. Se rompió. Se congeló y luego se hizo añicos en su cara. El color desapareció de su bronceado de club de golf. Sus ojos se movieron frenéticamente de mi madre, aterrorizada, a mi padre, ahogándose, y luego a mí, en shock. Pánico puro. Pánico de niño atrapado robando. Ellos sabían. Los 3 sabían. Ellos sabían del dinero. Y sabían que yo, el imbécil, el pobre Fausto, no sabía absolutamente nada. El piano seguía tocando una melodía suave. La gente seguía riendo en otras mesas. Pero nuestro mundo, nuestra pequeña y falsa burbuja familiar, acababa de explotar. Volví mi mirada a mi abuelo. Él no estaba mirando a mis padres colapsando. Me estaba mirando a mí. Con una intensidad que quemaba. Esperando una respuesta. Y la única respuesta que pude darle salió de mi garganta seca,
en un susurro que apenas se oyó, un susurro que cargaba el peso de toda mi vida. ¿Qué tierras, abuelo? La mirada de don Porfirio se endureció como el acero. La confusión desapareció, reemplazada por una certeza helada, terrible. Lentamente, como un depredador que ha confirmado la ubicación de su presa, giró su cabeza hacia mis padres. Su voz bajó 10 grados. Ya no era un abuelo. Era un juez. Era un verdugo. Gabino. Eulalia. Hizo una pausa, y en esa pausa, sentí el destino de mi familia fracturarse. ¿Qué tierras? La cena se acabó. Al salón privado. Ahora, dijo don Porfirio. No gritó. Dio una orden. Las órdenes de don Porfirio no se discuten. Se obedecen. El capitán de meseros, que debió sentir la explosión nuclear, apareció de la nada. Por aquí, por favor. El camino desde la mesa hasta el salón privado fue la caminata de la vergüenza más larga de mi vida. Mi padre, Gabino, se puso de pie tropezando, casi tumba una silla. Mi madre, Eulalia, fue ayudada por Benicio, sus piernas temblaban tanto que no podía sostenerse. Benicio, pálido como un muerto, la sostenía, pero sus propios ojos no dejaban de mirar a la salida. Yo los seguí. Me sentía fuera de mi cuerpo. Como si estuviera viendo una película horrible. 10 millones. 10 millones. La cifra rebotaba en mi cráneo como una bala. El mesero nos metió en un pequeño salón en la parte de atrás, usado para cenas de negocios. Paredes de madera oscura, una mesa de caoba larga y pulida, iluminación tenue. La puerta se cerró con un clic suave y ominoso. El sonido alegre del restaurante desapareció. El silencio en esa habitación era pesado. Sofocante. Gabino se dejó caer en una silla, hiperventilando. Se limpiaba el sudor de la frente con una servilleta de tela, que ya estaba empapada. Eulalia empezó a sollozar. No era un llanto de tristeza. Era un llanto de pánico, agudo y falso. Papá, papá, por favor, te juro que es un error. Un malentendido. ¿Los papeles? Gabino, dile que es un error. Dile algo. Mi padre solo negaba con la cabeza, incapaz de hablar, con la mirada perdida en la veta de la madera de la mesa. Benicio, fiel a su naturaleza cobarde, se fue a la esquina más lejana. Se recargó en la pared y trató de volverse invisible, sacando su celular como si pudiera esconderse en él. Yo me quedé de pie junto a la puerta. No podía sentarme. Mis piernas temblaban. No hay ningún error, dijo don Porfirio. Su voz llenó la pequeña habitación, una voz acostumbrada a dar órdenes en bodegas y patios de maniobras, no en salones lujosos. Y entonces, la puerta se abrió de nuevo. No era un mesero. Era un hombre de unos 50 años, con un traje gris impecable, gafas de armazón delgado y un portafolio de piel que probablemente costaba más que mi camioneta. Irradiaba una eficiencia fría. Buenas noches, don Porfirio, dijo el hombre. Licenciado Beltrán, respondió mi abuelo. Llegas justo a tiempo. Beltrán. El legendario abogado de mi abuelo. El limpiador. El ejecutor. Mi madre dejó de llorar en seco. El miedo real silenció las lágrimas falsas. Su rostro pasó del pánico al terror absoluto. ¿Qué hace él aquí?, susurró. Porfirio, esto es un asunto familiar. Dejó de ser un asunto familiar en el momento en que involucraron millones de pesos y fraude, dijo mi abuelo. Su mirada era de hielo. Licenciado. El licenciado Beltrán puso su portafolio sobre la mesa de caoba. Los clics metálicos de los broches al abrirse sonaron como el martillo de una pistola. Sacó un grueso legajo de documentos, atados con un listón rojo. Los puso frente a él. Plot twist. Esto no era una investigación. Era una sentencia. Mi abuelo no estaba preguntando. Él ya sabía.
La cena no fue una pregunta. Fue una emboscada. Había venido preparado. Buenas noches, dijo Beltrán, su voz tan seca como el papel legal. Se dirigió a mis padres. Señor Gavino, señora Eulalia. Puso un dedo sobre la portada de los papeles. Esta, dijo, es una copia certificada de la escritura pública número 402, notariada en Querétaro hace 5 años y un mes. Un terreno rústico de 2 hectáreas en la zona industrial del Marqués. Hizo una pausa, mirándolos por encima de sus gafas. Valor de la operación en ese momento, 10 millones de pesos. Beneficiario único e irrevocable, el señor Fausto, aquí presente. Señaló otra sección. ¿Y aquí? Fideicomisarios. Los responsables legales de administrar y entregar dicho bien al beneficiario al cumplir los 27 años, son ustedes dos. El silencio fue absoluto. Roto solo por un sollozo ahogado de mi madre. Íbamos a decirle, gritó de repente Eulalia, su voz chillona, desesperada. Te lo juro, papá. Íbamos a hacerlo. Pero es un irresponsable. Mira cómo vive. Está sucio todo el tiempo. Lo habría gastado todo en ese taller horrible. Lo hicimos por su bien. Me giré hacia ella. La niebla en mi cerebro se disipó, reemplazada por una rabia blanca y fría. Joven, mi voz sonó rota, desconocida. Tenía 27 años. No 12. Hace 6 meses me dijiste que tenía 32 y que debía pararme sobre mis propios pies. ¿Cómo carajos iba a pararme sobre mis pies si ustedes me los cortaron? Tú no entiendes de finanzas, Fausto, gritó mi padre, Gavino, encontrando su voz por fin. Una voz llena de pánico. La bolsa cayó. Perdimos mucho. Teníamos que proteger el patrimonio. Necesitábamos el dinero, solo era un préstamo. Un préstamo. Íbamos a pagarlo. ¿Un préstamo?, dije, mi voz bajando, volviéndose peligrosa. Miré a Benicio, que se encogió en la esquina. ¿Un préstamo?, repetí. Como el $1.000.000 para él, startup de criptomonedas. ¿Eso era, proteger el patrimonio? Me giré hacia mi madre. ¿Y el viaje a Europa del que no dejabas de hablar? ¿El crucero por el Báltico? Miré a Benicio. Ese Rolex en tu muñeca, Benicio. ¿También era un préstamo? Era mi dinero, ¿verdad? Dilo. Benicio no levantó la mirada. Fue toda la confesión que necesitaba. Es peor, interrumpió el licenciado Beltrán, con su voz monótona, ajena al drama. Todos lo miramos. No lo pidieron prestado, dijo, leyendo otro documento. Hipotecaron el terreno. De forma ilegal, usando un poder notarial falsificado con la firma del beneficiario. ¡Oh, Dios! Hace 4 años. Sacaron un crédito por 7 millones de pesos. Mi madre sollozó, esta vez de verdad. Y luego, continuó Beltrán, implacable, hace 2 años, sacaron una segunda hipoteca sobre el mismo terreno. Por los 3 millones restantes. El total de los 10 millones fue retirado. Hizo una pausa y nos miró a todos. Y, no han pagado ni los intereses ni el capital en los últimos 8 meses. El banco va a ejecutar la hipoteca. Levantó la mirada de sus papeles. Vienen a tomar posesión del terreno en 72 horas. Volteó la hoja. Su voz no cambió. La deuda total, con intereses moratorios y penalizaciones, al día de hoy, asciende a 14.500.000 pesos. La habitación empezó a dar vueltas. No solo se habían gastado mi dinero. No solo me habían robado mi futuro. Me habían dejado con una deuda de 4,5 millones de pesos. Habían destruido todo. Me habían dejado en la quiebra absoluta, una quiebra de la que ni siquiera estaba enterado. No sentí nada. Es la verdad. Esperaba rabia. Furia volcánica. Ganas de gritar,
de golpear a Benicio, de sacudir a mi padre hasta que sus dientes castañetearan. Pero no sentí nada. Solo un vacío frío. Absoluto. Como si el Fausto que entró a ese restaurante, el tipo cansado, avergonzado, sucio y desesperado por un préstamo de 100,000 pesos, hubiera muerto en esa silla. El sobrerrojo del banco sobre mi escritorio. Mi taller, muerto el lunes. Heriberto diciendo, comemos frijoles. Mi madre diciendo, párate sobre tus propios pies. Mi padre diciendo, tenemos que apoyar a Benicio. 10 millones robados. 14,5 millones de deuda. Todo hizo clic. Un clic horrible, perfecto y cristalino. Toda mi vida, todo mi fracaso, no fue mi culpa. Había sido fabricado. Orquestado. Me mantuvieron pobre para poder robarme. Me llamaron fracasado para que nunca preguntara por mi éxito. Mi madre, Eulalia, se dio cuenta del silencio. Vio mi cara. Vio que la histeria no funcionaba. Vio que la rabia no funcionaba. Así que, en un último acto de desesperación, intentó la carta final. La carta de la familia. Se arrastró, literalmente, desde su silla. Se arrodilló frente a mí, sobre la alfombra cara del salón privado. Agarró los pantalones de mi traje barato. Sus uñas cuidadas, con manicura francesa, se clavaron en la tela. Fausto. Hijo, lloriqueó, su maquillaje caro corriéndose por sus mejillas en ríos negros. Fausto, por favor. Hijo, perdóname. Por el amor de Dios, perdóname. Tienes que perdonarnos. Dile a tu abuelo que nos perdone. Somos familia. Fausto, somos tu familia. Familia. Esa palabra. La miré. Arrodillada. Aferrándose a mí. La misma mujer que se tapó la nariz en mi taller. La misma mujer que me dijo que me rascara con mis propias uñas. La misma mujer que prefirió financiar los delirios de grandeza de Benicio con mi dinero. Levanté la mirada de su cara deshecha y miré a mi abuelo. Él no estaba mirando a mi madre. Me estaba mirando a mí. Con sus ojos de acero. Sin juzgar. Sin presionar. Esperando. Abuelo, dije. Mi voz sonó extraña. Dura. Como el acero de sus ojos. Quiero que los procesen. Mi madre gritó. Un sonido animal. Un aullido. No. Fausto, no, por favor, no. Abuso de confianza, continué, hablando solo con mi abuelo, como si fuéramos los únicos en la habitación. Robo. Fraude. Falsificación de documentos. Lo que sea que aplique. Quiero que paguen. Gabino saltó de su silla, su rostro morado de pánico. No puedes hacernos esto. Soy tu padre. Te di la vida. Y luego me la quitaste, le grité, la primera explosión de rabia pura. Benicio empezó a balbucear desde su esquina. Yo no sabía. Te lo juro, Fausto, yo no sabía nada. Ellos me daban el dinero, yo no sabía de dónde venía. Soy inocente. Cállense. La voz de don Porfirio rugió, y fue como un trueno. El salón vibró. Gabino, Eulalia y Benicio se callaron en seco. Congelados. El poder en esa habitación había cambiado de manos. Ya no estaba con el dinero falso de Polanco. Estaba con la verdad. Mi abuelo me miró fijamente. ¿Estás seguro, Fausto? Es una decisión sin retorno. Son tus padres. Lo miré de vuelta. Y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza frente a él. No sentí miedo. Sentí paridad. Están muertos para mí, dije, y lo dije con la certeza más absoluta que he sentido. Murieron hace 5 años,
cuando firmaron esos papeles y decidieron que su estilo de vida, sus viajes a Europa y los relojes de oro de Benicio valían más que mi futuro. Hice una pausa, y añadí, murieron hace 6 meses, cuando me dejaron ahogarme por 100,000 pesos, mientras nadaban en millones que eran míos. Don Porfirio asintió. Una sola vez. Lentamente. Miró a su hijo, Gavino. Su voz era puro desprecio. Siempre fuiste un débil, dijo. Un cobarde. Toda tu vida. Te dio miedo mi estándar de éxito, el trabajo duro, el sudor, así que te conformaste con el de ella. Señaló a Eulalia en el suelo. El estándar de las apariencias. De la falsedad. Y mira a dónde te llevó. Arrodillado, rogándole al hijo que despreciaste. Se giró hacia el licenciado Beltrán. Beltrán. Procede legalmente. Mañana a primera hora. Denuncia penal por todos los cargos. No. Porfirio, por favor. Papá, gritó mi padre. Pero. Dijo mi abuelo, levantando un dedo. Su mirada era implacable. Miró a Gavino y Eulalia con absoluto desdén. Les doy una opción. Una sola. La cárcel, o firman esto. El licenciado Beltrán, como un mago sacando un conejo de un sombrero, abrió su portafolio de nuevo y sacó otro legajo. Lo puso sobre la mesa. ¿Qué es? Susurró mi madre. Es un acuerdo de transferencia de bienes, dijo Beltrán, sin emoción. La cesión voluntaria e inmediata de todos sus bienes restantes. Puso una hoja encima. El departamento en Polanco. Los 2 automóviles Mercedes-Benz. Las acciones que tengan en el fondo de inversión. Todo. A nombre de Fausto. Como reparación parcial del daño. Se quedaron helados. Eso es todo lo que tenemos, dijo Gavino, su voz un hilo. Es eso, o la cárcel, dijo don Porfirio. Tienen 24 horas para decidir. Yo miré al licenciado Beltrán, ignorando por completo a mis padres. Eran ruido de fondo. Licenciado, le pregunté. La deuda con el banco, los 14,5 millones. Beltrán me miró. Don Porfirio ya ha liquidado la totalidad de la deuda esta tarde. El terreno está limpio. Y la escritura está siendo transferida a su nombre en este momento. Sin fideicomisarios. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Qué? El terreno es tuyo, Fausto, dijo mi abuelo. Limpio. Lo que hagas con él, es tu decisión. Lo que hagas con ellos, también. Asentí. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta. Fausto. ¿A dónde vas? Fausto, no nos dejes. No puedes hacernos esto, gritó mi madre, tratando de levantarse. Abrí la puerta. El sonido del piano y las risas del restaurante me golpearon como una bofetada. Me giré una última vez. Tienen 24 horas, dije. Y salí de esa habitación. Dejé mis viejos miedos, mi vieja vergüenza, y mi vieja familia llorando detrás de mí. Pasó una semana. Una semana que se sintió como un siglo. El lunes después de la cena, volví al taller. Abrí la puerta metálica que rechinaba. El olor a grasa y metal me recibió. Pero no era el mismo hombre el que entraba. El sobrerrojo del banco seguía sobre mi escritorio. Lo tomé. Lo miré. Y me reí. Una risa corta, seca. Lo rompí en 4 pedazos y lo tiré a la basura. Heriberto estaba en la fosa, trabajando en una transmisión, como si nada hubiera pasado. Heriberto, le dije. Jefe, salió, limpiándose las manos en un trapo. ¿Cómo le fue? Saqué mi nueva chequera. Una chequera que el licenciado Beltrán me había entregado esa misma mañana. De una cuenta nueva, abierta a mi nombre. Tenía un saldo inicial que me mareaba.
Escribí un cheque. Se lo extendí. Heriberto lo tomó, confundido. Lo miró. Y sus ojos, esos ojos cansados, se abrieron como platos. Jefe, esto es. Son 3 meses de sueldo, le dije. Adelantados. Más un bono. Y una disculpa por todos los meses que comimos frijoles. Heriberto, un hombre duro como una roca, un hombre que había trabajado con camiones toda su vida, empezó a llorar. Se quitó la gorra grasienta y se secó los ojos. Me dio un abrazo que me sacó el aire. Sabía que lo lograría, jefe, dijo, su voz quebrada. Sabía que su talento valía oro. No fue talento, Heriberto, le dije, dándole una palmada en la espalda. Fue suerte. Una suerte muy rara. Pero ahora, vamos a usarla. Ese día hice 3 llamadas. La primera, al banco, para liquidar la deuda del torno CNC. La segunda, al proveedor, para comprar 2 tornos más. Y una fresadora de 5 ejes. La tercera, fue al licenciado Beltrán. Licenciado, ¿firmaron? No, dijo Beltrán. Se acabó el plazo de 24 horas. No firmaron. Creen que están negociando. Sonreí. Perfecto. Era lo que esperaba. Proceda con la denuncia penal. Y consígame una orden de embargo. Pero no la ejecute todavía. Entendido, señor Fausto. Señor Fausto. Me gustaba cómo sonaba eso. El teléfono empezó a sonar. Mi teléfono personal. No eran los proveedores. Era la familia. El circo de los monos voladores. Primero, mi tía Petra, la hermana de mi madre. La chismosa oficial del clan. Fausto. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad!, gritó en el teléfono. No puedo creer lo que me cuenta tu madre. Vas a meter a la cárcel a tus propios padres. A la mujer que te dio la vida. ¡Qué hijo tan malagradecido, qué monstruo, qué mal corazón! Ellos que sacrificaron todo por ti y por tu hermano. Dejé que gritara. Dejé que vaciara sus pulmones. Buenas tardes, tía Petra, dije, mi voz tranquila, casi aburrida. No me digas buenas tardes. Eres Una pregunta, tía, la interrumpí. Ese, todo, que sacrificaron, ¿incluye los 10 millones de pesos de mi terreno en Querétaro? ¿Usted sabía de eso? Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Clic, colgó. Sonreí. El primer mono volador, derribado. Luego, mi padre. Gavino. Su voz no era la del hombre de Polanco. Era la voz de un anciano asustado. Rota. Fausto, hijo, por favor, sollozó. Tu madre no para de llorar. No ha comido en 2 días. ¿Nos vas a destruir? El licenciado Beltrán llamó. Una denuncia penal. Fausto, es la cárcel. No nos quites el departamento. Es todo lo que tenemos. Todo. ¿Es lo que quieres? ¿Ver a tus padres en la calle? ¿En la cárcel? Me quedé callado, escuchando su patética actuación. La misma actuación que debió usar con mi abuelo durante años para sacarle dinero. Pero yo ya no era su público. Fingí dudar. Fingí ser el mismo Fausto débil de siempre. No lo sé, papá, es que, es mucho dinero. El abuelo está muy enojado. El licenciado Beltrán dice que... Olvida a Beltrán. Olvida a tu abuelo, dijo, su voz ganando un poco de fuerza. La arrogancia seguía ahí, enterrada. Soy yo, tu padre. Tú eres mi hijo. Arréglalo, Fausto. Tú puedes arreglarlo. Convence a tu abuelo. Ahí estaba. La manipulación.
Tengo una idea, dije, fingiendo debilidad. Quizás si nos reunimos. Benicio, él tiene sus inversiones, ¿no? Sus NFTs. Me dijo que era el futuro. Sí. Sí, es un genio, dijo mi padre, desesperado. Bueno, tal vez si vemos sus papeles, sus proyecciones, podríamos negociar con mi abuelo. Demostrarle que Benicio es un buen prospecto y que tú puedes recuperar el dinero. Quizás él retire los cargos y ve un plan. Silencio. Podía oírlo pensar. Calcular. Podía oír la trampa cerrándose. ¿Negociar?, dijo, esperanzado. Sí. Los veo en la oficina de Benicio mañana. A las 10 de la mañana. Traigan todos los papeles de sus inversiones. Cada contrato. Cada proyección. Todo. Tal vez yo pueda convencer a mi abuelo de que les dé otra oportunidad. De que les deje el departamento. Sí, hijo. Sí, gritó, su voz llenándose de un alivio falso y repugnante. Sabía que entenderías. Sabía que eras un buen hijo. Eres el mejor, Fausto. Mañana a las 10. Ahí estaremos. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Eres un buen hijo. Heriberto me estaba mirando desde la bahía del taller. ¿Qué va a hacer, jefe? Marqué el número del licenciado Beltrán. Licenciado, le dije, mi voz fría como el hielo. Tengo un plan. Y voy a necesitar que esté grabando. Esa noche, recibí un mensaje de texto. De Benicio. Ven mañana, perdedor. A ver cómo intentas salvarlos. Pero trae tu chequera. La paz de la familia va a costarte. Y mucho. Sonreí. La arrogancia. La estúpida, ciega arrogancia. Todavía creían que tenían el control. Todavía creían que yo iba a rogarles, a pagarles. Pobres diablos. No sabían que la oferta de mi abuelo había expirado. Y ahora, empezaba la mía. La oficina de Benicio era una broma. Estaba en un edificio de coworking de moda en la colonia Roma. Pero no era una suite de esquina. Era una de esas oficinas virtuales. Básicamente, un escritorio de melamina barato, una silla de plástico que rechinaba, y una cafetera compartida en el pasillo. El lugar olía a aromatizante de pino y a desesperación. Llegué puntual. A las 10 en punto. Ellos ya estaban allí. Los tres. Gabino, Eulalia y Benicio. Se veían demacrados. Mi madre tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una semana. Pero había algo más. Debajo del cansancio, había un brillo. Un brillo de arrogancia. De suficiencia. Se miraron entre ellos cuando entré. Creían que habían ganado. Creían que yo estaba allí, con la cola entre las patas, para rendirme. Fausto, qué bueno que entras en razón, dijo Benicio, tomando el control. Se reclinó en su silla de plástico, que crujió bajo su peso, fingiendo que era un trono de cuero. Puso sus zapatos caros sobre el escritorio barato. Mira, hermanito, empezó, con ese tono condescendiente que yo odiaba, el que usaba cuando me explicaba por qué mi trabajo era inferior. Sé que estás ardido. Es normal. Comprensible. Pero seamos prácticos. Mi papá tiene razón, esto es un asunto de familia. Mi madre asintió vigorosamente, sacando un pañuelo de encaje. Si nos demandas, continuó, contando con los dedos, todos perdemos. El escándalo. El apellido Hart, bueno, ya sabes. El abuelo se va a enojar. La familia se va a destrozar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Por un poco de tierra? 10 millones de pesos, corregí. Lo que sea, dijo, impaciente.
Este es el trato. Y es un buen trato, porque mamá te quiere. Mi madre sollozó en el momento justo. Una actuación digna de un Oscar. Tú firmas los papeles del perdón. Retiras la denuncia. Hablas con el viejo. Le dices que fue un malentendido de tu parte, que estabas confundido. Lo convences de que nos deje en paz. Hizo una pausa dramática. ¿Y mis papás? Hizo un gesto hacia ellos, te regalan. De buena fe. 500,000 pesos. Me quedé mirándolos. 500.000 pesos. Por 10 millones. Por 5 años de mi vida. Por el taller. Por la humillación. Por llamarme, perdedor. Y entonces, hice algo que no había hecho en años. Me reí. No fue una risa pequeña, sarcástica. Fue una carcajada. Fuerte, profunda, honesta. Una risa que salió desde el fondo de mi estómago, una risa que había estado atorada por 30 años. Me reí tanto que me tuve que agarrar el estómago. Me reí tanto que me dolieron los costados. La sonrisa de Benicio se borró. La cara de mi madre pasó del llanto a la confusión y luego a la rabia. ¿De qué te ríes, imbécil?, siseó Benicio. Me río, dije, tratando de recuperar el aliento, secándome una lágrima de risa. Me río de ustedes. ¿De verdad creyeron, de verdad pensaron, que yo era así de estúpido? Toc, toc. La puerta de la oficina se abrió. No era la recepcionista. Era el licenciado Beltrán. Impecable, con su traje gris. Y detrás de él, dos hombres altos, corpulentos, vestidos con trajes negros y audífonos en la oreja. Guardias de seguridad. La cara de Benicio se volvió del color del yeso. ¿Ustedes qué hacen aquí?, tartamudeó. Esta es una reunión privada. Seguridad. El licenciado Beltrán entró, sus zapatos caros haciendo un ruido sordo en el piso laminado barato. Los guardias se pararon a cada lado de la puerta, bloqueando la salida. Buenos días, señor Benicio, dijo Beltrán, su voz cortante como una navaja. Estoy aquí representando a mi cliente. Yo no soy tu cliente, gritó Benicio, poniéndose de pie. Claro que no, dijo Beltrán. Mi cliente es el señor Fausto. Señaló los documentos en la mesa. Y hemos estado grabando esta conversación. El intento de soborno de 500,000 pesos es una adición, fascinante, a la denuncia penal. Mi padre, Gavino, hizo un sonido como si lo hubieran golpeado en el estómago. Me levanté lentamente de mi silla. Benicio, le dije, mi voz tranquila. Acabas de admitir un intento de soborno frente a testigos y en una grabación. Gracias. Eso ayudará mucho en el caso penal. El pánico en sus ojos fue delicioso. Ahora, hablemos del trato real, dije. Tomé mi portafolio, uno nuevo, de piel, cortesía de Beltrán, y saqué un folder. Lo lancé sobre la mesa. Estas son las escrituras del terreno en Querétaro. Limpias. Pagadas. A mi nombre. Hice un avalúo esta semana, por cierto. Me incliné hacia ellos. Con la nueva zona industrial que están construyendo al lado, ya no vale 10 millones. Los vi tragar saliva. Vale 25 millones de pesos. Mi madre, Eulalia, soltó un grito ahogado. 25 millones. Podía verla haciendo los cálculos en su cabeza. ¿Y esto? Saqué un segundo documento. Lo deslicé suavemente sobre la mesa hasta que golpeó la pila de inversiones falsas de Benicio. Es una orden de desalojo. Del departamento de Polanco. No, gritó mi madre, poniéndose de pie. No puedes. El trato con tu abuelo, eran 24 horas. Exacto, le dije. Era la oferta de mi abuelo. ¿La cárcel o el departamento?
Y ustedes, señalé sus papeles, decidieron que era mejor intentar engañarme. Decidieron no firmar. Decidieron que 500,000 pesos comprarían mi silencio. Mi voz se endureció. Así que la oferta de mi abuelo expiró. Me acerqué a la mesa, puse mis manos sobre ella y me incliné hacia ellos. Ahora es mi oferta. Y mi oferta es simple, lárguense de mi casa. Tienen 48 horas. El colapso fue total. E inmediato. Mi madre, Eulalia, se derrumbó. Literalmente. Sus piernas cedieron y se deslizó de la silla al suelo, cayendo sobre la alfombra barata y gastada. Se convirtió en una masa de vestido rojo y sollozos histéricos. No, no, no. Mi casa. Mis cosas. Mi vida. Fausto, no. Era un sonido agudo, animal. Mi padre, Gavino, solo se quedó allí, congelado. Su boca abierta. Sus ojos, muertos. El hombre que me había dicho que me parara solo, estaba completamente roto. Era una cáscara vacía, un traje caro sin nada adentro. Pero Benicio. Benicio reaccionó como siempre. No con tristeza. No con remordimiento. Con rabia. La rabia del niño mimado al que le quitan su juguete favorito. Imbécil, gritó, su cara roja de furia. Es mi casa. Tú no eres nadie. Eres un pinche muerto de hambre, un gato. Se lanzó sobre la mesa, intentando agarrarme del cuello. Fue patético. Antes de que pudiera dar 2 pasos, los 2 guardias de seguridad del licenciado Beltrán lo interceptaron. Eran profesionales. No lo golpearon. Simplemente se movieron con una eficiencia brutal. Uno le tomó el brazo derecho, el otro el izquierdo. Lo levantaron del suelo como si fuera un muñeco de trapo y le torcieron los brazos a la espalda. Suéltenme. Suéltenme, gatos de mierda. ¿No saben quién soy? Voy a hacer que los despidan, gritaba, pataleando inútilmente. Sabemos exactamente quién es usted, señor Benicio, dijo Beltrán, sin inmutarse. Se ajustó las gafas. Y hablando de sus cosas. Miró una hoja en su portapapeles. BMW M4 blanco, modelo 2023, que está estacionado en la calle. Benicio se congeló. Fue comprado con una tarjeta de crédito corporativa, a nombre de su padre, continuó Beltrán. Tarjeta que estaba asegurada, convenientemente, con una garantía hipotecaria sobre el departamento de Polanco. Miró a Benicio. Sus ojos eran fríos. Dado que el departamento ahora es propiedad de mi cliente, y la deuda de la tarjeta es exorbitante, el auto también es de mi cliente. Como pago parcial. No, gritó Benicio, esta vez con pánico real. Mi auto no. Todo menos mi auto. Fausto, por favor. Me acerqué a mi madre, que seguía en el suelo, golpeando la alfombra con los puños. Me agaché. No para ayudarla. Me puse en cuclillas frente a ella, para que me viera bien. Para que viera mis ojos. Mamá, le dije, mi voz baja y tranquila. Hace 6 meses, me dijiste que era hora de que me parara sobre mis propios pies. Ella me miró, sus ojos llenos de odio y lágrimas y maquillaje corrido. Ahora te toca a ti, le dije. Me levanté. Miré a Benicio, que seguía forcejeando. Tu auto. ¿Y tu reloj?, le ordené. ¿Qué? El Rolex. Dámelo. Vete al diablo. No te voy a dar nada. Está bien, me encogí de hombros. Licenciado Beltrán, añada, robo de bienes, a la denuncia penal contra el señor Benicio. Y llame a la policía para que lo arresten por intento de agresión. No, espera, gritó Gavino, mi padre, reaccionando por fin. Su voz era un graznido. Benicio, por el amor de Dios, dáselo. Dáselo.
Benicio me miró con un odio que podría quemar el edificio. Te vas a pudrir, Fausto. Con un guardia sosteniéndole, se quitó el Rolex de oro con dificultad. Tómalo. Púdrete. Lo arrojó a la mesa. Considéralo, dije, tomando el pesado reloj, el primer pago de intereses por los 5 años de mi vida que quemaste. Lo sopesé en mi mano. Era pesado. Pesado con mi dinero. Ah, y las llaves, dije. Del auto. Con un gruñido, sacó las llaves del bolsillo y las tiró al suelo. Las recogí. Las hice sonar en mi mano. El sonido era música. Licenciado, le dije a Beltrán, lanzándole las llaves. Ponga el auto a mi nombre. Y asegúrese de que la policía esté presente durante el desalojo en 48 horas. No confío en ellos. Por supuesto, señor Fausto, dijo Beltrán. Fausto. Fausto, por favor. Hijo, gritó mi madre desde el suelo. Caminé hacia la puerta. Los guardias apartaron a Benicio para dejarme pasar. Me detuve en el umbral. Un momento, dije. Me giré. No los miré a ellos. Miré a mi padre. Mi pluma, dije. ¿Qué? Susurró Gabino. Mi pluma Montblanc. La que me diste en mi graduación. Está en el cajón de tu escritorio, en el estudio del departamento. La quiero de vuelta. Mi padre me miró, su cara una máscara de confusión y desesperación. La quiero, repetí. Es lo único que me han dado que realmente era de ustedes. Y la quiero de vuelta. Salí de la oficina. Los gritos de mi madre y las maldiciones de Benicio me siguieron por el pasillo. No miré hacia atrás. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y, para mí, profundamente satisfactorias. El desalojo se llevó a cabo exactamente 48 horas después. El licenciado Beltrán fue quien lo supervisó, con 2 policías presentes, como yo había pedido. No estuve allí. No necesitaba estarlo. Pero tía Petra me mantuvo al tanto. Me llamó, no una, sino 5 veces. Gritando. Llorando. Maldiciéndome. Fausto, eres un monstruo. Un demonio, gritaba. Los echaron. Los echaron como a perros. Tu madre tuvo que sacar su ropa en bolsas de basura. Bolsas de basura. Yo solo escuchaba, en silencio, mientras calibraba un carburador. ¿Y sabes dónde están? Siguió gritando. Tuvimos que conseguirles un departamentucho de renta en la colonia Doctores. En la Doctores, Fausto. ¿Sabes lo que es eso? Es horrible. Ruidoso, sucio. Sucio. Ah, la ironía. Tu padre está destrozado, sollozó. Y tu pobre hermano Benicio, tuvo que irse a vivir con ellos. Está durmiendo en un sofá cama en la sala. Un genio como él. Has destruido a tu familia. Tía, la interrumpí, mi voz tranquila. Ellos se destruyeron solos. Yo solo les pasé la factura. Colgué. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo duro. Pero era un trabajo diferente. El aire en Puebla era diferente. El aire de mi taller era diferente. Conduje mi nuevo auto, que no era el BMW. Vendí esa cosa ostentosa, y el Rolex, en una semana. El dinero lo usé para pagar el enganche de un terreno industrial de verdad. Un terreno, grande. El resto lo financió mi abuelo. No como un regalo. Como un socio capitalista. Con un contrato, intereses, y un plan de negocios que me hizo sudar para escribirlo. El dinero regalado pudre las manos, Fausto, me dijo. El dinero ganado las fortalece. Y tenía razón. El nuevo letrero era enorme. Letras de metal pulido, cortadas con láser, brillaban bajo el sol, taller Fausto, restauración clásica y de precisión.
Ya no era una bodega oscura. Era una nave industrial. Limpia. Brillante. Con pisos de epóxico que reflejaban las luces LED. Tenía 5 bahías de servicio. Un cuarto de pintura profesional con control de clima. Y en el fondo, los 2 tornos CNC nuevos, junto con la fresadora de 5 ejes, zumbaban alegremente, creando piezas que ya no existían. Había contratado a 5 mecánicos más. Jóvenes, egresados del CONALEP, con hambre de aprender. Les pagaba bien. Les daba seguro. ¿Y Heriberto? Heriberto ya no estaba en la fosa, cubierto de grasa. Estaba en una oficina limpia, con una pared de cristal que daba al taller. Tenía aire acondicionado, una computadora nueva, y un letrero en su puerta que decía, Heriberto Reyes, gerente general. Se lo merecía. Yo estaba trabajando en el motor de un Jaguar E-Type de 1965. Ajustando la triple carburación. Estaba en mi elemento. Feliz. La sombra de mi abuelo cayó sobre el motor. Buen trabajo, dijo. Me limpié las manos, ahora me las limpiaba más seguido, y me levanté. Don Porfirio estaba inspeccionando el lugar. Había venido sin avisar, como siempre. Caminaba lentamente, como un general revisando a sus tropas. Tocaba los motores restaurados que teníamos en exhibición. Pasaba el dedo por el chasis de un Mercedes Pagoda que estábamos restaurando desde cero. Asentía. Gracias por venir, abuelo. No agradezcas, dijo. Es una buena inversión. Tuve que venir a ver en qué gastabas mi dinero. Sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír de verdad, una sonrisa que no era de negocios. Caminamos por el taller. Él hacía preguntas. Preguntas inteligentes. Sobre los tiempos de restauración. Sobre el costo de importación de las piezas. Sobre los salarios de mis empleados. Sobre mi margen de ganancia. Me dicen, dijo, mientras veíamos el cuarto de pintura, que tus padres, que Gabino y Eulalia, la están pasando mal en la Doctores. Me tensé. Ah, ¿sí? Sí. Tu tía Petra me llamó. Llorando. Diciendo que soy un padre cruel. Y, le pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Don Porfirio me miró. Y nada. Le dije que colgara y dejara de molestarme. Solo decía. Hizo una pausa. Se paró frente al Jaguar. Gabino siempre fue débil. Siempre le tuvo miedo al trabajo. Siempre buscó el atajo. Se casó con tu madre porque ella también quería el atajo. Apariencias. Falsedad. Puso su mano pesada sobre mi hombro. La misma mano callosa que había construido un imperio. Estoy orgulloso de ti, Fausto. El aire se atoró en mi garganta. No por el dinero, continuó. No por esto. Hizo un gesto al taller. Estoy orgulloso porque no dejaste que te destruyeran. Porque cuando te golpearon, y vaya que te golpearon, te levantaste y golpeaste más fuerte. Tienes mi sangre. Esa fue mi verdadera herencia. No los 10 millones. Fueron esas palabras. Me quedé allí, en medio de mi nuevo taller, el olor a pintura fresca y aceite limpio llenando mis pulmones. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algo. Que mi trabajo, mis manos sucias, tenían valor. Esa noche, tomé una decisión. El licenciado Beltrán me había llamado. Había una oferta por el terreno de Querétaro. Una compañía automotriz alemana quería poner una planta. La oferta era de 28 millones de pesos. Y había una oferta por el departamento de Polanco. Véndelo todo, le dije. Señor Fausto. ¿Estás seguro? El departamento. Véndalo. No quiero nada de ese mundo. No quiero el dinero de Polanco. No quiero tener que poner un pie en esa ciudad si no es necesario.
Como ordene, señor. Usé ese dinero para 2 cosas. Primero, le pagué a mi abuelo hasta el último centavo de su inversión, con los intereses acordados. Él aceptó el cheque con un asentimiento de respeto. El resto, lo usé para comprar un terreno aún más grande. Un lugar donde construiría el mejor taller de restauración de todo México. Un lugar con un pequeño instituto de capacitación, para enseñarles a los jóvenes como Heriberto me enseñó a mí. Y, justo al lado, construiría una casa pequeña, con un porche, donde Heriberto y yo podríamos beber una cerveza después del trabajo. Un lugar al que, por fin, podría llamar hogar. Pasó un año. Un año en el que, Taller Fausto, dejó de ser un sueño y se convirtió en una leyenda local. Los coleccionistas de autos de todo el país, e incluso de Texas y California, empezaron a buscarme. Mi reputación de ser un obsesivo de los detalles, un artista que entendía el alma de las máquinas, creció como la espuma. Mi vida era buena. Era simple. Me despertaba con el sonido de los pájaros, no del tráfico. Caminaba de mi casa, que ya tenía porche, al taller. Trabajaba en motores hermosos. Le pagaba bien a mi equipo de 12 personas. Y me iba a dormir cansado y en paz. Estaba trabajando en la pieza central de mi próxima exhibición. Un Porsche 356 Speedster original de 1957. Una joya. Estaba debajo del auto, ajustando la suspensión, perdido en el complejo y perfecto lenguaje del metal alemán. El olor a grasa y metal seguía siendo mi perfume. Pero ahora era el olor del éxito. El olor de la justicia. Jefe, la voz de Heriberto me sacó. Sonaba, rara. Incómoda. Me deslicé en el carrito. ¿Qué pasa, Eri? ¿Llegó el carburador Solex de Alemania? No, dijo Heriberto. Se quitó la gorra, ahora una gorra limpia, con el logo del taller, y se rascó la cabeza. No es eso. Hay alguien afuera. En la recepción. Buscándolo. ¿Un cliente?, pregunté, limpiándome las manos. No, dijo, y esta vez no me miró a los ojos. Dice que es su hermano. El trapo se detuvo en mis manos. Benicio. El corazón me dio un vuelco. Una mezcla de rabia vieja y una curiosidad enferma. No lo había visto. No había sabido nada de ellos en 1 año y medio. Ni una llamada. Ni un insulto. Nada. ¿Qué quiere? No me dijo. Solo, que necesita verlo. Se ve mal, jefe. Asentí. Déjalo pasar. Pero quédate cerca. Heriberto asintió. Me quedé de pie junto al porche, en medio de mi taller impecable y brillante. El sol entraba a raudales por los tragaluces. Esperé. La puerta de la oficina se abrió. No era el Benicio que yo recordaba. El hombre que entró no llevaba un traje de lino. No llevaba un Rolex. Llevaba unos jeans desgastados, pero no por moda. Estaban sucios. Una camiseta vieja, descolorida, con un hoyo en el hombro. Unos tenis rotos, con las suelas despegadas. Estaba delgado. Demacrado. Su cabello, antes peinado con gel, estaba largo, grasoso y mal cortado. Tenía una barba de varios días. Se quedó parado en la entrada, parpadeando ante la luz y el tamaño del lugar. Parecía un fantasma. Un fantasma en mi palacio de metal. Fausto, dijo. Su voz era un susurro. Ronca. No me miraba a los ojos. Miraba el suelo. Miraba los autos. Miraba las herramientas en las paredes. Miraba a cualquier lado, menos a mí. Benicio, respondí. Mi voz era neutral. Firme. Se frotó las manos en los jeans, nervioso. «Guau», susurró. Esto es, increíble, Fausto.
Neta. Es enorme. ¿Qué quieres, Benicio?, le pregunté. No tenía tiempo para sus cumplidos falsos. Él tragó saliva. Y entonces, levantó la mirada. Vi sus ojos. La arrogancia había desaparecido. El fuego. La burla. Todo se había ido. Solo quedaba vergüenza. Y un miedo profundo, agotado. Es mi papá, dijo, su voz quebrándose. Davino. Está enfermo. Muy enfermo. Ah, ¿sí? El corazón. Tuvo un infarto hace 2 meses. Y ahora, los doctores dicen que es grave. Que necesita una operación. Lo siento, dije. Y fue extraño. Lo sentía. Un poco. No tenemos dinero, Fausto, dijo, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. El seguro popular no cubre la operación. Dicen que es muy especializada. Cuesta una locura. ¿Y mamá?, pregunté, mi voz más suave de lo que quería. Ella. Se le rompió la voz. Está trabajando. Limpiando casas. En Polanco. ¿Puedes creerlo? Las casas de sus viejas amigas, punto. La imagen. Mi madre. Eulalia. La que odiaba la suciedad. De rodillas, limpiando el piso de alguien más. La ironía era tan brutal que no me dio risa. Me dio algo más. No tenemos para las medicinas de esta semana, dijo Benicio, ahora llorando abiertamente. Se va a morir, Fausto. Y mamá dice que es tu culpa. Pero yo sé. Me quedé mirándolo. El hombre que se había reído de mí. El hombre que había vivido como rey con mi dinero. El hombre que me llamó perdedor. Aquí estaba. Rogándome. En mi taller. Mi imperio. Suspiré. Un suspiro largo, que salió del fondo de mis huesos. Me di la vuelta, sin decir palabra. Caminé hacia mi oficina, la que tenía la ventana hacia el taller. Benicio se quedó allí, temblando. Tomé mi chequera. La chequera de Taller Fausto. Escribí un cheque. 50,000 pesos. No era el costo de la operación, ni de cerca. Pero era suficiente para las medicinas. Para varias semanas. Regresé. Se lo extendí. Él lo miró como si fuera un milagro. Lo tomó con manos temblorosas. Fausto, gracias, yo, te lo juro, te lo. Tómalo, le dije. Paga las medicinas. Y vete, Benicio. No, espera, dijo, aferrando el cheque como si fuera su vida. Yo, puedo. Miró alrededor del taller. Vio a los mecánicos jóvenes. Vio el área de lavado de autos. Vi que tienes un área de lavado. Yo puedo lavar los autos. O barrer. Lo que sea. Te lo pago. Trabajaré gratis hasta pagarte esto. Me quedé mirándolo. ¿Eh? ¿Benicio? ¿Trabajando? ¿Aquí? Lo miré fijamente. Al hombre roto frente a mí. Y luego me miré mis propias manos. Negras. Cubiertas de la grasa del porche. La misma grasa que nunca pude quitarme por completo. La misma grasa que mi madre odiaba. La misma grasa que había construido todo esto. Levanté mi mano sucia y la puse junto a su cara. ¿Ves esto, Benicio?, le pregunté, mi voz tranquila. Él asintió, asustado. Esto es trabajo de verdad. Esto es ensuciarse. Esto es dignidad. Bajé la mano. No lo sé, le dije, mi voz cansada.
Mi taller necesita gente que trabaje duro. Gente que no le tenga miedo a ensuciarse. Lo miré a los ojos. ¿Tú sabes lo que es eso? Dejé a Benicio parado allí, en medio de mi taller, con el cheque en la mano y la pregunta en el aire. Me di la vuelta y volví a mi porche. Tenía trabajo que hacer. Les di el dinero para las medicinas. No soy un monstruo. Pero, ¿darle un trabajo? ¿Dejarlo entrar a mi mundo, el que construí desde las cenizas que ellos dejaron? No lo sé. ¿Hice bien en ayudar, o debí cortarlos por completo? ¿Ustedes qué opinan?